Todo dolor enseña sabiduría budista para superar el sufrimiento. El sufrimiento es una constante en la vida humana. Nadie logra escapar a la enfermedad, la pérdida, el dolor emocional, el envejecimiento o la inevitable certeza de la muerte. Sin embargo, lo que diferencia a cada persona no es la existencia del dolor en sí, sino la manera en que decide enfrentarlo. Para el budismo, el dolor no es simplemente un enemigo que debemos erradicar, sino un maestro silencioso que nos guía hacia la comprensión más profunda de la existencia. Es a través de las heridas que se abren los portales hacia la sabiduría, y es en los momentos de mayor oscuridad donde surge la posibilidad de despertar a una nueva visión de la vida. El Buda, al enseñar las 4 nobles verdades, no escondió la crudeza de la condición humana. La primera verdad nos recuerda que la vida, tal como la vivimos, está marcada por el sufrimiento. La segunda revela que gran parte de ese sufrimiento proviene del apego, del deseo y de la resistencia a lo que es inevitable. La tercera señala que existe una salida, una posibilidad de liberación. Y la cuarta nos muestra un camino, un método claro para transitar desde la prisión del dolor hacia la libertad interior. En estas enseñanzas se encuentra la clave para transformar lo que normalmente nos parece insoportable en una fuerza que nos eleva y nos permite crecer. Este texto no busca negar el sufrimiento ni prometer soluciones mágicas, sino mostrar cómo, desde la sabiduría budista, podemos aprender de cada experiencia dolorosa. El dolor físico y emocional no desaparece de la vida, pero su significado cambia radicalmente cuando lo miramos con ojos de comprensión y mente entrenada. Lo que antes era una carga insoportable se convierte en un instrumento de transformación y en una oportunidad para avanzar en el camino espiritual. A lo largo de estas páginas exploraremos en profundidad cómo todo dolor enseña. Veremos que no existen experiencias inútiles, que incluso las más desgarradoras contienen semillas de sabiduría y que cada lágrima puede regar el terreno de nuestro despertar. El budismo nos invita a mirar de frente la impermanencia, a soltar los apegos y a cultivar una mente serena que no huye ni se aferra. Solo entonces, el sufrimiento se revela como una puerta hacia la liberación. El sufrimiento como realidad universal y su función como maestro. Desde los tiempos más antiguos, los seres humanos han buscado una respuesta a la pregunta fundamental: ¿por qué sufrimos? Las religiones, las filosofías y hasta la ciencia han tratado de explicar el origen del dolor, pero pocas tradiciones lo han abordado con la claridad y profundidad con que lo hace el budismo. El Buda no prometió un paraíso libre de problemas, ni aseguró que el sufrimiento sería borrado de la experiencia humana. En cambio, afirmó con sencillez y firmeza: la vida, en la forma en que la vivimos, está impregnada de dukkha, un término pali que abarca no solo el sufrimiento físico, sino también la insatisfacción, la incomodidad, la impermanencia y la incapacidad de aferrarse a algo duradero. Aceptar esta verdad no es pesimismo, sino realismo. Muchos rechazan el sufrimiento como si fuese un error de la existencia, como si fuera un obstáculo a eliminar para poder vivir plenamente. Sin embargo, el budismo nos recuerda que el dolor es parte inseparable del tejido de la vida. Al resistirlo, lo único que logramos es intensificarlo. Al aceptarlo, podemos comenzar a escucharlo, y es allí donde descubrimos su función como maestro. Cada dolor nos habla, nos muestra algo acerca de nosotros mismos, de nuestras ilusiones, de nuestros apegos y de nuestras expectativas. Pensemos en una pérdida. Cuando un ser querido muere, el vacío que sentimos es inmenso. Pero si observamos con atención, veremos que gran parte de ese dolor nace de la ilusión de permanencia. Creíamos que esa persona estaría con nosotros para siempre
ignorando la naturaleza transitoria de todo lo vivo. El sufrimiento nos despierta brutalmente de esa ilusión y nos recuerda que todo lo que nace, muere, y que la vida está marcada por el cambio constante. Así, la pérdida, aunque dolorosa, enseña la lección más profunda de la impermanencia. De la misma manera, cuando experimentamos frustración porque algo no salió como esperábamos, podemos ver que el dolor surge de nuestro apego a un resultado específico. Queríamos que las cosas fueran de cierta manera, y al no cumplirse nuestro deseo, sufrimos. El sufrimiento entonces nos revela el apego oculto, nos muestra dónde estamos encadenados. En lugar de maldecir la frustración, podemos agradecerle la enseñanza. Nos ha mostrado el punto exacto donde necesitamos soltar. El Buda utilizó la metáfora de la flecha envenenada para explicar cómo reaccionamos al sufrimiento. La primera flecha es inevitable: el dolor físico, la pérdida, la enfermedad. La segunda flecha, sin embargo, es opcional. Es el sufrimiento mental que añadimos con pensamientos de resistencia, enojo o desesperación. Al aprender a observar sin identificarnos, reducimos el impacto de esa segunda flecha y dejamos que el dolor cumpla su función, mostrarnos la realidad tal como es. Es importante entender que el budismo no busca glorificar el sufrimiento ni romantizarlo. No se trata de buscar el dolor por sí mismo, ni de resignarnos pasivamente a él. Se trata de reconocer que, ya que está presente en la vida, podemos utilizarlo como herramienta de autoconocimiento. Cada vez que sufrimos, tenemos la posibilidad de profundizar en nosotros mismos, de descubrir apegos escondidos y de cultivar virtudes como la paciencia, la compasión y la ecuanimidad. El sufrimiento también nos conecta con los demás. Cuando sentimos dolor, comprendemos que no estamos solos en esta experiencia. Todos los seres, en algún momento, pasan por lo mismo. Esta comprensión genera compasión, porque al mirar nuestro propio sufrimiento, reconocemos el ajeno. Así, el dolor deja de aislarnos y se convierte en un puente hacia la empatía y la solidaridad. Desde la perspectiva budista, no hay crecimiento espiritual posible sin el reconocimiento de esta interdependencia. Además, el sufrimiento nos empuja hacia la búsqueda espiritual. Muchas personas llegan al budismo o a cualquier camino de sabiduría porque han atravesado una crisis dolorosa. Es en el momento en que el sufrimiento se vuelve insoportable cuando surge la pregunta: ¿cómo puedo liberarme de esto? Sin el dolor, tal vez nunca cuestionaríamos nuestras creencias ni buscaríamos un sentido más profundo a la existencia. De este modo, el sufrimiento se convierte en la chispa que enciende la búsqueda del despertar. Si comprendemos todo esto, dejamos de ver el dolor como un castigo o una desgracia y empezamos a verlo como un maestro. No un maestro amable, sino severo, pero siempre sabio. Sus lecciones son duras pero esenciales. Nos quitan las ilusiones, nos obligan a mirar de frente lo que preferiríamos evitar y nos recuerdan que nada es permanente. Y en esa confrontación con la verdad se abre la posibilidad de la liberación. Si este mensaje resuena contigo y deseas seguir descubriendo cómo la sabiduría budista puede transformar tu vida, te invito a suscribirte a nuestro canal. Allí encontrarás más enseñanzas profundas que te ayudarán a crecer, a comprender y a liberarte del sufrimiento. El apego como raíz del sufrimiento y el arte de soltar. El budismo enseña con una claridad que desarma. No sufrimos tanto por lo que ocurre en nuestra vida, sino por la manera en que nos aferramos a las cosas, a las personas, a los resultados y hasta a nuestras propias ideas. El apego, entendido como esa necesidad compulsiva de que algo permanezca, de que algo nos pertenezca, de que las cosas sean como nuestra mente desea, es la raíz más profunda del sufrimiento. No es el dolor físico, no es la pérdida misma lo que nos destruye, sino la resistencia interna a dejar que la vida fluya con su impermanencia.
Comprender esta verdad no es fácil, porque nuestra mente está entrenada desde la infancia para buscar seguridad, para acumular y para crear un sentido de identidad en aquello a lo que se aferra. Pero el Buda nos recuerda una y otra vez que mientras exista apego, existirá sufrimiento. Y soltar, aunque doloroso en un inicio, se convierte en la llave de la verdadera libertad. Imaginemos el proceso de sostener arena en la palma de la mano. Si cerramos el puño con fuerza, intentando retener cada grano, lo único que conseguimos es que la arena se escape entre los dedos. En cambio, si abrimos la mano con suavidad, la arena permanece allí, descansando sin tensión. Así es el apego. Cuanto más nos aferramos, más rápido perdemos, más duele la partida. Cuanto más aprendemos a soltar, más fluida y ligera se vuelve la vida. Sin embargo, la paradoja es que la mente humana cree que soltar es perder, cuando en realidad soltar es ganar. Ganar paz, ganar libertad, ganar espacio para que lo nuevo llegue. El apego no se limita a lo material. Aunque deseemos poseer objetos, riquezas o comodidades, el apego más fuerte suele estar en las relaciones y en las ideas. Nos apegamos a las personas como si fuesen una extensión de nosotros mismos, como si su presencia estuviera garantizada para siempre. Nos apegamos a las expectativas que construimos, creyendo que la vida debe responder a nuestros planes. Nos apegamos incluso a nuestra propia imagen, a la idea de quiénes somos, a las etiquetas que nos definen. Y cuando la realidad inevitablemente contradice esos apegos, sufrimos. El apego es una trampa invisible que nos mantiene encadenados a la insatisfacción. Uno de los grandes aprendizajes budistas consiste en observar la naturaleza de la impermanencia. Todo cambia, nada permanece. Las estaciones se suceden, los cuerpos envejecen, los pensamientos van y vienen, las emociones aparecen y desaparecen como nubes en el cielo. Pretender que algo sea eterno en un mundo de constante transformación es una ilusión destinada a romperse. El sufrimiento surge porque, en lugar de aceptar el fluir, queremos detener el río. Queremos que lo bello no se acabe, que la juventud no se pierda, que las relaciones no terminen, que los logros permanezcan. Pero la realidad nos enseña otra cosa. Lo que se aferra demasiado, se rompe. Lo que fluye, permanece de otra forma, más sutil, más verdadera. El apego, además, tiene un componente de miedo. Nos apegamos porque tememos el vacío, porque creemos que sin aquello a lo que nos aferramos no seremos nada. Nos apegamos a una pareja por miedo a la soledad, a un trabajo por miedo a la incertidumbre, a una creencia por miedo al caos. Ese miedo alimenta la cadena del sufrimiento, porque cada vez que la realidad amenaza con llevarse lo que queremos retener, nos angustiamos y nos desgarramos. En ese sentido, aprender a soltar no es solo un ejercicio de desapego externo, sino una práctica profunda de confianza. Confianza en la vida, confianza en que incluso si algo se va, podemos seguir, confianza en que el vacío no es un enemigo, sino un espacio fértil. El Buda hablaba de la naturaleza ilusoria del yo. Gran parte de nuestro apego nace de la identificación con un yo que creemos sólido y permanente. Nos apegamos a nuestra historia, a nuestros recuerdos, a nuestro nombre, a nuestras pertenencias, como si todo eso definiera quiénes somos. Pero al observar con atención, descubrimos que ese yo cambia constantemente. Lo que éramos hace 10 años ya no existe. Cada célula, cada pensamiento, cada emoción ha cambiado. Si lo comprendemos, podemos ver que el apego a ese yo fijo es una de las causas más profundas de nuestro sufrimiento. Soltar implica también soltar esa identidad rígida y abrirnos a la realidad de que somos un proceso, no una cosa fija. El arte de soltar no significa abandonar la vida, ni vivir sin amor, ni rechazar las experiencias. Al contrario,
Soltar nos permite amar más, disfrutar más, vivir más plenamente. Cuando dejamos de aferrarnos, empezamos a experimentar la vida tal como es, sin querer poseerla. Podemos amar a una persona sin querer aprisionarla. Podemos disfrutar un momento sin exigir que dure para siempre. Podemos valorar lo que tenemos sin miedo a perderlo. El desapego no es frialdad, es libertad. Es la capacidad de estar presentes sin cadenas. Es abrazar la vida sin apropiarnos de ella. Es, en palabras del budismo, la verdadera compasión, porque permite dar y recibir sin ataduras. La práctica del desapego requiere entrenamiento. No basta con decir voy a soltar. La mente, acostumbrada a retener, se rebela. Por eso, el camino budista ofrece herramientas concretas. La meditación, por ejemplo, nos entrena para observar los pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos. Cada vez que una emoción surge y la observamos sin aferrarnos, practicamos el desapego. Cada vez que un pensamiento aparece y lo dejamos ir como una nube en el cielo, fortalecemos la capacidad de soltar. De la misma manera, la práctica de la generosidad nos ayuda a desapegarnos de lo material. Cuando damos sin esperar nada a cambio, rompemos la ilusión de posesión. Y la contemplación de la impermanencia, al reflexionar sobre la transitoriedad de todo, suaviza poco a poco nuestra resistencia. Muchas personas confunden desapego con indiferencia. Creen que soltar significa no sentir, no amar, no involucrarse, pero esa es una interpretación superficial. El desapego no es negar el amor, sino purificarlo del deseo de posesión. Es pasar del amor que exige y controla al amor que comprende y libera. Cuando amamos con apego, sufrimos porque tememos perder. Cuando amamos con desapego, disfrutamos porque aceptamos que nada nos pertenece y, aun así, damos lo mejor de nosotros. De hecho, solo el amor desapegado es verdadero, porque respeta la libertad del otro y no convierte a la persona en un objeto de satisfacción. El apego también se manifiesta en la búsqueda de placer y la evitación del dolor. La mente quiere aferrarse a lo agradable y rechazar lo desagradable. Pero ambos, placer y dolor, son igualmente impermanentes. Aferrarnos a lo agradable produce sufrimiento cuando desaparece, y rechazar lo desagradable produce sufrimiento porque nos resistimos a lo inevitable. La sabiduría consiste en aprender a estar presentes en ambos estados, sin apego ni rechazo. Apreciar lo bello sin querer retenerlo, y atravesar lo difícil sin desesperar. Esa es la esencia de la ecuanimidad, una virtud central en la práctica budista. La vida nos dará innumerables oportunidades para practicar el desapego. Cada pérdida, cada cambio, cada despedida es una invitación a soltar. Al principio, duele. Pero con el tiempo empezamos a descubrir que detrás de cada soltar hay una nueva libertad. Lo que antes parecía insoportable se transforma en una apertura. Cada vez que soltamos, descubrimos que no morimos, sino que renacemos. Y cuanto más practicamos, más liviana se vuelve la carga de la existencia. El budismo enseña que el apego es como un fuego que consume. Mientras alimentemos ese fuego con deseos, expectativas y resistencias, el sufrimiento será inevitable. Pero cuando empezamos a retirar la leña, cuando dejamos de alimentar la llama, el fuego se extingue. Eso es lo que significa nirvana, la extinción del fuego del apego y con ello la liberación del sufrimiento. No es un estado lejano, inaccesible, reservado a unos pocos iluminados. Es una experiencia que cada uno puede cultivar en la vida diaria, en cada gesto de soltar, en cada momento en que elegimos fluir, en lugar de aferrarnos. Aprender a soltar es, sin duda, uno de los aprendizajes más difíciles. Nuestra mente y nuestro corazón se resisten, quieren garantías, quieren seguridades. Pero la vida no ofrece garantías. La vida es cambio constante, movimiento, flujo.
Y cuando finalmente aceptamos esa realidad, encontramos una paz que no depende de las circunstancias. Una paz que no se rompe cuando perdemos, porque ya no medimos la felicidad en términos de posesión. Una paz que no se tambalea cuando algo se acaba, porque sabemos que todo estaba destinado a cambiar. Todo dolor enseña, y el dolor del apego nos muestra una y otra vez que la verdadera riqueza está en la libertad interior. Podemos poseer mucho y aún así ser esclavos de lo que tememos perder. Podemos poseer poco y sin embargo ser libres porque no nos aferramos. La medida de nuestra paz no está en lo que tenemos, sino en lo que somos capaces de soltar. Y cada vez que soltamos, descubrimos que la vida no se vacía, sino que se llena de una nueva ligereza, de una nueva claridad, de un nuevo amor más puro. El camino budista nos invita a practicar el desapego no como una teoría, sino como una experiencia viva. Soltar no se aprende en los libros, se aprende en el día a día, en cada despedida, en cada cambio, en cada renuncia voluntaria. Se aprende observando cómo nos aferramos y eligiendo poco a poco abrir la mano. Y aunque parezca difícil, con el tiempo descubrimos que soltar no es perder, sino ganar. Ganar paz, ganar libertad, ganar la posibilidad de vivir la vida sin miedo. Y en ese descubrimiento, el sufrimiento deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Nos enseña que todo lo que tratamos de retener se nos escapa y que la verdadera sabiduría consiste en abrir la mano, en confiar, en dejar ir. Si estas reflexiones te inspiran y deseas seguir aprendiendo cómo aplicar la sabiduría budista en tu vida para liberarte del sufrimiento, te invito a suscribirte a nuestro canal. Allí encontrarás más enseñanzas profundas que pueden transformar tu manera de ver el mundo y ayudarte a vivir con más paz y claridad. La impermanencia y el poder transformador de aceptar el cambio. La enseñanza de la impermanencia es quizá una de las más fundamentales y al mismo tiempo más difíciles de asimilar para la mente humana. Todo lo que existe está marcado por el sello del cambio constante. Lo que nace muere, lo que aparece desaparece, lo que se construye se desmorona, lo que florece se marchita. Sin embargo, aunque lo sabemos en teoría, vivimos como si lo olvidáramos. Actuamos como si nuestra juventud fuera eterna, como si las personas que amamos estuvieran garantizadas para siempre, como si las circunstancias de hoy no fueran a alterarse mañana. Esta ilusión de permanencia se convierte en una fuente inagotable de sufrimiento, porque cuando la realidad se manifiesta con su fuerza innegable, sentimos que nos arrebata todo. Pero desde la perspectiva budista, el cambio no es un enemigo, es el camino mismo hacia la liberación. Aprender a aceptar la impermanencia nos permite transformar el dolor en sabiduría y descubrir que detrás de cada final hay siempre un nuevo comienzo. La mente humana, en su deseo de seguridad, se resiste al cambio. Buscamos estabilidad en las relaciones, en los bienes materiales, en nuestra propia identidad. Construimos rutinas, proyectos, planes, como si pudiéramos controlar el fluir de la vida. Y cuando el cambio irrumpe, lo vivimos como una amenaza. Sin embargo, todo en el universo nos recuerda constantemente que nada permanece igual. Las estaciones se suceden sin cesar, el día da paso a la noche, los cuerpos crecen y envejecen, los pensamientos vienen y van como nubes en el cielo. La impermanencia no es una tragedia, es la naturaleza misma de la existencia. Negarla es negar la vida, comprenderla es abrir la puerta a la libertad. El sufrimiento surge porque queremos que lo agradable dure para siempre y que lo desagradable desaparezca de inmediato. Pero la impermanencia nos enseña que ambas experiencias, placer y dolor, tienen un comienzo y un fin. El apego a lo agradable nos encadena y la aversión a lo desagradable nos atormenta.
La práctica consiste en aprender a estar presentes con ambas sin aferrarnos ni rechazarlas, confiando en que todo pasará. Esta actitud de ecuanimidad no nos convierte en seres fríos o indiferentes, sino en seres libres que saben disfrutar sin miedo y atravesar las dificultades sin desesperación. El gozo de un momento se vuelve más intenso cuando sabemos que es fugaz, y el dolor se hace más soportable cuando recordamos que no es eterno. La aceptación de la impermanencia tiene un poder profundamente transformador. Cuando dejamos de luchar contra el cambio, empezamos a fluir con él. En lugar de lamentarnos por lo que se va, agradecemos haberlo tenido. En lugar de resistir lo nuevo, nos abrimos a la posibilidad de aprender. Cada pérdida deja de ser un castigo y se convierte en un recordatorio de la naturaleza transitoria de todo. Cada transformación deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad de crecimiento. La impermanencia nos enseña a soltar las ilusiones, a vivir más plenamente el presente y a descubrir que la verdadera seguridad no está en lo externo, sino en nuestra capacidad de aceptar. El Buda enseñaba que meditar sobre la impermanencia no es un ejercicio morboso ni negativo, sino una práctica de sabiduría. Al contemplar que todo cambia, cultivamos desapego y gratitud. Sabemos que las personas que amamos no estarán siempre con nosotros, y eso nos impulsa a valorarlas más, a estar presentes de verdad, a no dar nada por sentado. Sabemos que nuestra propia vida es limitada, y eso nos motiva a aprovechar cada instante, a vivir con propósito, a no perder tiempo en lo que no es esencial. La conciencia de la impermanencia, lejos de quitarnos la alegría, la intensifica, porque nos enseña a saborear cada momento como único e irrepetible. Aceptar la impermanencia también transforma nuestra relación con el sufrimiento. Cuando atravesamos un dolor intenso, la mente tiende a pensar que será eterno, que no acabará nunca. Pero la realidad es que incluso el dolor más agudo cambia con el tiempo. Las emociones fluctúan, el cuerpo se recupera, la mente encuentra nuevas perspectivas. Nada permanece fijo. Recordar esta verdad en los momentos de crisis nos da esperanza y fortaleza. Nos recuerda que el sufrimiento no es una condena eterna, sino una experiencia transitoria, y al mismo tiempo nos invita a no aferrarnos a los momentos de felicidad, sabiendo que también pasarán, pero sin que eso nos quite la posibilidad de disfrutarlos. La impermanencia nos enseña, además, el valor de la compasión. Todos los seres, sin excepción, están sujetos a la misma ley del cambio. Todos perderán lo que aman, todos envejecerán, todos morirán. Reconocer esta realidad compartida despierta en nosotros una profunda empatía. El dolor deja de ser algo que nos aísla y se convierte en un lazo que nos une. Comprendemos que no estamos solos en la experiencia del sufrimiento y que, al ayudar a los demás en sus pérdidas y transformaciones, también aprendemos a transitar las nuestras. La impermanencia nos hace humildes, porque nos recuerda que no tenemos control absoluto sobre nada, y nos hace solidarios, porque nos revela que todos enfrentamos el mismo destino. Aceptar el cambio no significa resignarse pasivamente, significa actuar con sabiduría, reconociendo lo que no podemos detener y enfocándonos en lo que sí podemos transformar, nuestra actitud, nuestra manera de relacionarnos con la realidad. El río de la vida seguirá fluyendo, queramos o no. La pregunta es si vamos a nadar contra la corriente hasta agotarnos, o si aprenderemos a fluir con ella, confiando en que nos llevará donde necesitamos estar. La práctica budista nos entrena en esa confianza, en esa entrega lúcida que no es rendición, sino alineación con la verdad. Muchos temen la impermanencia porque creen que sin algo fijo no hay sentido, pero el budismo nos muestra lo contrario. Precisamente porque todo cambia, la vida tiene sentido.
Si nada cambiara, no habría aprendizaje, no habría crecimiento, no habría posibilidad de despertar. Es el cambio lo que nos permite evolucionar, lo que nos empuja a cuestionarnos, lo que nos invita a dejar atrás lo que ya no nos sirve. Cada transformación, por dolorosa que sea, contiene una semilla de liberación. Y cuando aprendemos a verla, dejamos de temerle al cambio y comenzamos a abrazarlo como parte esencial de nuestro camino. La contemplación de la impermanencia también nos prepara para la muerte, esa gran transformación que todos enfrentaremos. En la cultura occidental solemos evitar el tema, como si ignorarlo pudiera hacerlo desaparecer. Pero el budismo nos invita a mirar de frente la realidad de la muerte, no con morbo, sino con serenidad. Al reflexionar sobre nuestra propia finitud, dejamos de vivir distraídos. Cada día se vuelve precioso, cada encuentro se vuelve significativo. La muerte deja de ser un enemigo y se convierte en un recordatorio de que debemos vivir plenamente aquí y ahora. Y cuando llegue el momento, si hemos comprendido la impermanencia, podremos soltar sin miedo, confiando en que la vida sigue su curso más allá de nuestra comprensión. El poder transformador de aceptar el cambio radica en que nos libera del miedo. El miedo a perder, el miedo a envejecer, el miedo a lo desconocido, nacen todos de la ilusión de que lo que tenemos debería durar. Cuando comprendemos que todo es transitorio, esos miedos pierden fuerza. Descubrimos que no necesitamos controlar todo para estar en paz, que podemos vivir con ligereza, sabiendo que lo único seguro es el cambio mismo. Y, paradójicamente, es esa aceptación la que nos da la mayor estabilidad, la estabilidad interior que no depende de lo externo, sino de nuestra capacidad de fluir con la vida. En la práctica cotidiana, aceptar la impermanencia puede comenzar con cosas pequeñas. Observar una flor y recordar que pronto se marchitará. Disfrutar de una comida sabiendo que su sabor se desvanecerá. Agradecer un encuentro con un amigo como si fuera el último. Estos pequeños ejercicios nos entrenan para aceptar los cambios más grandes. La pérdida de un ser querido, el final de una etapa, el cierre de un ciclo. Y cada vez que lo logramos, aunque sea un poco, nos hacemos más fuertes, más libres, más conscientes. Todo dolor enseña, y el dolor del cambio nos muestra una y otra vez que la vida no puede ser controlada, solo vivida. Cada transformación, cada final, cada inicio, nos recuerda que el río sigue su curso y que la verdadera sabiduría no consiste en detenerlo, sino en aprender a navegar en sus aguas. Cuando aceptamos la impermanencia, dejamos de luchar contra la vida y comenzamos a vivirla de verdad. El sufrimiento pierde su aguijón, porque ya no vemos las pérdidas como injusticias, sino como parte natural del ciclo. Y en esa aceptación descubrimos una paz profunda, una alegría serena que no depende de que nada dure para siempre, porque entendemos que la belleza está precisamente en lo efímero. Si esta enseñanza sobre la impermanencia ha resonado contigo y deseas seguir explorando cómo aplicar la sabiduría budista para superar el sufrimiento, te invito a suscribirte a nuestro canal. Encontrarás más reflexiones que pueden acompañarte en tu camino de transformación y ayudarte a vivir con mayor paz y libertad interior. El sufrimiento como oportunidad de despertar interior. El sufrimiento, en la tradición budista, no es concebido como un error de la existencia, ni como un simple obstáculo que debemos eliminar a cualquier precio, sino como un catalizador que nos empuja a mirar más allá de la superficie de la vida. En nuestra experiencia diaria, solemos huir del dolor, distraernos, buscar placeres, llenarnos de cosas, de actividades o de relaciones para evitar sentirlo. Pero, irónicamente, cuanto más intentamos huir de él, más nos alcanza. Cuanto más lo negamos, más se intensifica.
El sufrimiento, cuando no es atendido, se convierte en una sombra persistente que acompaña cada instante. La sabiduría budista propone un enfoque radicalmente distinto. En lugar de huir, hay que mirarlo de frente, reconocerlo, aceptarlo, estudiarlo. Porque dentro del sufrimiento se oculta un maestro silencioso que nos señala el camino hacia el despertar interior. Cuando un ser humano atraviesa una crisis profunda, la pérdida de un ser querido, una enfermedad grave, una ruptura dolorosa, una decepción existencial, la estructura de certezas con la que sostenía su vida se derrumba. En esos momentos, la mente acostumbrada a operar con rutinas se encuentra desarmada. Es precisamente allí, en ese vacío, donde surge la posibilidad del despertar. El dolor nos obliga a preguntarnos lo que nunca nos preguntamos en tiempos de comodidad. ¿Quién soy realmente? ¿Qué sentido tiene esta vida? ¿Qué es lo que de verdad importa? Preguntas que, aunque incómodas, abren la puerta a una comprensión más profunda de nosotros mismos y de la realidad. En el budismo se enseña que todo sufrimiento contiene dentro de sí la semilla de la liberación, si sabemos mirarlo con la actitud correcta. No se trata de glorificar el dolor ni de buscarlo de manera innecesaria, sino de comprender que, ya que está presente, podemos usarlo como una herramienta de transformación. Cada lágrima puede convertirse en un recordatorio de que todo es impermanente. Cada decepción puede ser un espejo que nos muestra nuestro apego. Cada pérdida puede enseñarnos la lección de soltar. Así, lo que parecía una desgracia sin sentido se convierte en una oportunidad para despertar. El despertar interior, en este contexto, significa ver la realidad tal como es, más allá de las ilusiones de permanencia, apego y control que nuestra mente fabrica. El sufrimiento, al despojarnos de lo superficial, nos lleva a esa visión clara. Es como una tormenta que, aunque dolorosa, limpia el aire. Después de atravesar un dolor profundo, muchas personas descubren una fuerza que no sabían que tenían, una claridad inesperada, una compasión que antes estaba dormida. No es casualidad, es la función pedagógica del sufrimiento. Nos quiebra para reconstruirnos, nos desnuda para revelarnos lo esencial. Sin embargo, este proceso no ocurre automáticamente. No todo sufrimiento lleva al despertar. A veces, el dolor puede endurecer el corazón, generar resentimiento, odio o desesperación. La diferencia está en la manera en que nos relacionamos con él. Si lo resistimos, nos destruye. Si lo observamos con atención plena y compasión, nos transforma. El entrenamiento budista, especialmente a través de la meditación, nos ofrece una forma de relacionarnos con el sufrimiento sin quedar atrapados en él. En la práctica de la atención plena, no rechazamos lo que sentimos ni lo alimentamos con pensamientos de autocompasión excesiva. Simplemente lo observamos, respiramos con él, lo aceptamos como parte de nuestra experiencia humana. Y en esa aceptación, algo cambia. El sufrimiento deja de ser un enemigo y se convierte en un portal hacia la sabiduría. La historia del Buda mismo es un ejemplo de esta verdad. Siddhartha Gautama, antes de convertirse en el Buda, vivía protegido en un palacio, rodeado de lujos, sin contacto con la enfermedad, la vejez ni la muerte. Pero al salir y encontrarse con esas realidades, el sufrimiento lo sacudió. Esa confrontación con el dolor universal de la vida lo impulsó a emprender su búsqueda espiritual. Si no hubiera conocido el sufrimiento, quizá habría vivido en la comodidad superficial del palacio, pero nunca habría despertado. Fue el dolor el que lo llevó a descubrir el camino de la liberación. Su experiencia nos recuerda que no son los momentos fáciles los que nos transforman, sino los difíciles. En nuestra vida cotidiana, el sufrimiento puede desempeñar la misma función. Una pérdida puede despertarnos a la gratitud por lo que aún tenemos. Una enfermedad
puede enseñarnos a cuidar nuestro cuerpo y a valorar la fragilidad de la vida. Una traición puede mostrarnos dónde depositábamos nuestras expectativas de manera equivocada. Un fracaso puede impulsarnos a desarrollar resiliencia y humildad. Todo depende de cómo decidamos mirar esas experiencias. El sufrimiento puede ser una cárcel o un maestro, un verdugo o un guía. La elección está en nuestra actitud. El despertar que surge del sufrimiento también tiene una dimensión colectiva. Cuando una sociedad atraviesa dolor, una guerra, una crisis económica, una catástrofe, se abre la posibilidad de una conciencia más amplia. El sufrimiento compartido une a las personas, despierta la solidaridad, la compasión y la necesidad de cambiar estructuras injustas. En este sentido, el dolor no solo transforma individuos, sino comunidades enteras. El budismo enseña la interdependencia. Lo que le ocurre a uno afecta a todos. Y el sufrimiento, cuando se comprende desde esta perspectiva, puede ser la chispa para transformar no solo la vida personal, sino también la colectiva. Aceptar el sufrimiento como oportunidad de despertar no significa buscarlo ni resignarse pasivamente a él. Significa estar dispuestos a aprender de él cuando llegue, a no desperdiciar la enseñanza que trae consigo. Cada dificultad contiene una lección, cada crisis una semilla de sabiduría. Si vivimos con esta actitud, incluso en medio del dolor más profundo, podemos mantener una chispa de esperanza, sabiendo que de allí puede nacer algo nuevo. La mariposa necesita la lucha del capullo para fortalecer sus alas. De la misma manera, el alma necesita atravesar la oscuridad para desplegar su luz. El sufrimiento también despierta la compasión hacia los demás. Cuando hemos vivido el dolor en carne propia, entendemos mejor el dolor ajeno. Nos volvemos más humildes, menos propensos a juzgar, más dispuestos a ayudar. Esta compasión es uno de los frutos más preciosos del despertar interior. No se trata de una compasión superficial, sino de una comprensión profunda de que todos compartimos la misma fragilidad, la misma vulnerabilidad, y en ese reconocimiento surge un amor más puro, libre de egoísmo, un amor que no busca poseer ni controlar, sino simplemente acompañar. La práctica budista nos invita a meditar sobre el sufrimiento no para recrearnos en él, sino para comprenderlo. Al sentarnos en silencio y observar el dolor físico o emocional sin resistencia, descubrimos que no es tan sólido como parece. Cambia, fluctúa, se transforma. Nos damos cuenta de que gran parte del sufrimiento proviene de nuestra mente, de la historia que contamos sobre lo que nos ocurre. Al ver esto con claridad, nos liberamos de la segunda flecha, aquella que nosotros mismos nos clavamos con pensamientos de miedo, culpa o desesperación. Y al liberarnos, descubrimos un espacio interior de calma que no depende de que el dolor desaparezca, sino de la forma en que lo abrazamos. El sufrimiento, visto desde esta perspectiva, se convierte en un regalo disfrazado. Nos quita lo que creíamos seguro para darnos lo que realmente necesitamos: claridad, humildad, compasión. Nos obliga a soltar lo superficial para descubrir lo esencial. Nos empuja a dejar de vivir dormidos y a despertar a la verdad de la existencia. Cada lágrima derramada, cada herida sufrida, puede ser una puerta hacia la libertad si tenemos el valor de atravesarla con conciencia. Todo dolor enseña, y el sufrimiento más intenso puede ser el maestro más sabio. Nos muestra la fragilidad de nuestras ilusiones, nos recuerda la inevitabilidad del cambio, nos impulsa a buscar lo que no se puede perder: la paz interior, la sabiduría, la compasión. En lugar de maldecirlo, podemos agradecerle, porque gracias a él despertamos, y cuando lo comprendemos, dejamos de temerle al dolor y empezamos a verlo como parte de nuestro camino hacia el despertar. El sufrimiento ya no es una condena, sino una oportunidad. Y esa comprensión
transforma por completo nuestra manera de vivir. Si esta reflexión sobre el sufrimiento como oportunidad de despertar ha resonado contigo y quieres seguir aprendiendo cómo transformar tu dolor en sabiduría, te invito a suscribirte a nuestro canal. Allí encontrarás más enseñanzas profundas que te acompañarán en tu camino espiritual y te ayudarán a vivir con mayor paz y claridad interior. La compasión como fruto del sufrimiento y camino hacia la liberación. Cuando se habla de sufrimiento, la mente suele imaginar únicamente dolor, pérdida, heridas que desgarran el corazón y que nos dejan vacíos. Pero dentro de la perspectiva budista, ese mismo sufrimiento que parece insostenible se convierte en un terreno fértil para el nacimiento de la compasión, quizá la más noble de todas las virtudes humanas. El sufrimiento, al desnudar nuestra vulnerabilidad, nos recuerda que todos compartimos la misma fragilidad, que nadie está exento de atravesar la enfermedad, la vejez, la separación y la muerte. Y es precisamente en ese reconocimiento compartido donde florece la compasión, entendida no como lástima, sino como la profunda comprensión del dolor ajeno y el sincero deseo de aliviarlo. El budismo enseña que la compasión es inseparable de la sabiduría. No basta con comprender intelectualmente la naturaleza del sufrimiento, hay que abrir el corazón para acogerlo, tanto en nosotros como en los demás. El sufrimiento personal actúa como una escuela silenciosa que nos entrena en esta apertura. Quien nunca ha sufrido difícilmente podrá comprender de verdad el sufrimiento de los otros. Es el dolor vivido en carne propia lo que nos hace sensibles, lo que derriba las murallas del ego y nos vuelve capaces de mirar al otro con ternura. La compasión surge cuando dejamos de creernos aislados y entendemos que la red de la existencia nos entrelaza a todos. Cada lágrima que derramamos nos conecta con millones de seres que en ese mismo instante también sufren. Cada pérdida nos hermana con quienes han perdido. Cada miedo nos hace semejantes a quienes tiemblan en silencio. La práctica budista nos invita a contemplar esta interconexión y a usar el sufrimiento como un puente hacia la compasión universal. Al observar nuestro dolor, descubrimos que no es exclusivo, que no somos los únicos en cargarlo, y en ese descubrimiento, en lugar de hundirnos en la autocompasión, podemos abrirnos al deseo de aliviar el dolor colectivo. La compasión no es debilidad ni sentimentalismo, es fuerza. Implica la valentía de mirar el sufrimiento sin apartar la vista, de no huir de él ni en nosotros ni en los demás. Requiere un corazón firme y abierto que no se cierra por miedo, sino que se expande. El sufrimiento, entonces, deja de ser solo una herida personal y se convierte en la llave que abre la puerta a un amor más grande. Un amor que no busca posesión ni recompensa, sino que se expresa en el simple acto de aliviar, de acompañar, de sostener. El Buda mismo encarnó esta enseñanza. Después de alcanzar la iluminación, en lugar de retirarse a disfrutar de su paz interior, dedicó el resto de su vida a enseñar, a guiar a los demás, a compartir el camino de la liberación. Su compasión no surgía de un deber moral, sino de la comprensión profunda de que todos los seres sufren y de que, al aliviar el sufrimiento ajeno, también se alivia el propio. Este es el corazón del budismo, la unión inseparable de sabiduría y compasión. La sabiduría ve la verdad de la impermanencia, del vacío y de la interdependencia. La compasión responde a esa verdad con amor activo. En nuestra vida cotidiana, la compasión puede manifestarse en pequeños gestos que, sin embargo, tienen un impacto inmenso. Escuchar de verdad a alguien que sufre sin juzgarlo, acompañar en silencio a quien atraviesa una pérdida, ofrecer una palabra amable, dar tiempo o recursos a quien lo necesita, perdonar a quien nos hirió, entendiendo que también actúa desde su propio dolor.
Cada una de estas acciones rompe el círculo del egoísmo y nos acerca a la esencia de lo humano. La compasión nos recuerda que no estamos separados, que mi dolor y el tuyo no son diferentes, que lo que hago por ti, en última instancia, lo hago por todos. El sufrimiento, cuando se asume con conciencia, pule el corazón como el fuego pule el oro. Nos vuelve más sensibles, más atentos, más humanos. Aquello que parecía una desgracia se convierte en la cuna de una virtud transformadora. Muchas personas relatan que después de una gran pérdida desarrollaron una empatía que antes no tenían, que después de una enfermedad aprendieron a valorar la vida de los demás, que después de un fracaso dejaron de juzgar con dureza. El dolor, aunque no lo elegimos, nos moldea, y si lo permitimos, nos convierte en seres más compasivos, más sabios, más libres. La compasión no se limita al plano individual. Cuando se cultiva de manera colectiva, transforma sociedades enteras. Una comunidad que practica la compasión es una comunidad que cuida a sus ancianos, que protege a sus niños, que ayuda a los enfermos, que no abandona a los más débiles. En tiempos de crisis como desastres naturales o guerras, se ve claramente cómo el sufrimiento compartido puede despertar una ola de solidaridad que cruza fronteras. Este potencial está siempre presente, pero a menudo queda dormido en la rutina del egoísmo. El budismo nos recuerda que la compasión no es un lujo, sino una necesidad para la supervivencia de la humanidad. La práctica de la meditación compasiva, conocida como metta o amor benevolente, es una herramienta central en el budismo para cultivar este fruto del sufrimiento. En esta práctica, comenzamos dirigiendo deseos de bienestar hacia nosotros mismos, que pueda estar en paz, que pueda estar libre de sufrimiento, y luego los extendemos hacia nuestros seres queridos, hacia personas neutrales, hacia quienes nos han hecho daño y, finalmente, hacia todos los seres del universo. Este ejercicio rompe las barreras del ego y nos entrena en ver a cada ser como digno de amor y de alivio. Al practicarlo, el sufrimiento propio se suaviza, porque deja de ser un peso exclusivo y se integra en la red universal del dolor y la compasión. Aceptar que el sufrimiento puede ser maestro de compasión también cambia la forma en que lo enfrentamos. Ya no lo vemos solo como algo que nos hiere, sino como una oportunidad de abrir el corazón. Cada vez que sentimos dolor, podemos preguntarnos, ¿qué me está enseñando este sufrimiento sobre los demás? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para comprender mejor y ayudar? De este modo, el sufrimiento pierde su carácter inútil y se transforma en semilla de virtud. Incluso los momentos más oscuros adquieren un sentido cuando entendemos que pueden hacernos más compasivos. La compasión, además, nos libera de la prisión del yo. El sufrimiento, cuando se vive solo desde el ego, se vuelve asfixiante, pero cuando lo abrimos hacia los demás, cuando lo convertimos en puente, se aligera. Al aliviar el dolor de otros, misteriosamente, el nuestro también se suaviza. Este es uno de los grandes misterios de la compasión. Al dar, recibimos. Al consolar, somos consolados. Al acompañar, nos sentimos acompañados. El sufrimiento deja de aislarnos y se convierte en la base de una conexión más profunda. En la senda hacia la liberación, la compasión no es opcional. Es el fruto natural de la sabiduría y al mismo tiempo el camino que nos conduce a una paz duradera. El nirvana no se concibe como un estado egoísta de paz individual desconectada, sino como una liberación que inevitablemente se expresa en compasión hacia todos los seres. El Bodhisattva, figura central del budismo Mahayana, encarna este ideal, alguien que, aunque podría liberarse por completo, elige permanecer en el mundo para ayudar a todos los seres a liberarse también.
Ese es el nivel más alto de compasión, nacido del reconocimiento profundo de la interdependencia. Todo dolor enseña, y el sufrimiento que hemos atravesado nos enseña a ser más compasivos. Nos recuerda que no estamos solos, que la vida no se trata solo de nosotros, que la verdadera grandeza no está en acumular placeres ni en evitar problemas, sino en abrir el corazón, incluso cuando duele. En esa apertura encontramos la liberación, porque un corazón compasivo ya no teme al sufrimiento, ya no lo rechaza, ya no se endurece, lo acoge, lo transforma, lo convierte en amor, y ese amor, lejos de ser débil, es la fuerza más poderosa que existe. Así, el sufrimiento se revela no como un error ni como un castigo, sino como el maestro que nos conduce al fruto más precioso, la compasión. Una compasión que nos humaniza, que nos une, que nos libera. Una compasión que nos muestra que la verdadera victoria no es no sufrir nunca, sino transformar el sufrimiento en un puente hacia el amor universal. Una compasión que nos recuerda que, mientras quede un solo ser sufriendo, nuestra tarea no ha terminado. Y en ese camino de abrir el corazón, paso a paso, descubrimos la verdadera libertad. Si este mensaje sobre la compasión como fruto del sufrimiento ha tocado tu corazón y deseas seguir profundizando en la sabiduría budista para transformar tu vida, te invito a suscribirte a nuestro canal. Allí encontrarás más enseñanzas que te ayudarán a vivir con mayor paz, amor y claridad interior.